Bueno, hoy tenemos la segunda sesión de este semestre. Hoy va Juan Pablo Pérez, que es estudiante del doctorado y quien nos va a hacer una presentación sobre una experiencia que él tuvo de participar en un congreso internacional en Alemania. Entonces va a presentarnos un poco la experiencia, también pues de manera, pues porque es un compromiso que él tiene con la universidad, del apoyo que recibió para asistir a este evento y también del grupo. Entonces, Juan Pablo, adelante. Si quieres, te presentas por si algún compañero no te conoce y comparte la pantalla para tu presentación. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, profesor Carlos, por darnos el espacio de compartir esta experiencia, de compartir estos aprendizajes durante la conferencia de Berlín. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Pérez, soy estudiante del doctorado en epidemiología de la cohorte número 9. Voy entonces a compartir pantalla. Listo, muy bien. ¿Me confirman, por favor, que ya están visualizando? Se ve muy bien, Juan Sí, Pablo. Listo, muchísimas gracias. Entonces, en esta oportunidad, entonces estaremos conversando un poco sobre la experiencia, algunos aprendizajes que tuvimos durante la conferencia de Berlín del Congreso Europeo de Salud Pública. El título de esta ponencia o de esta breve conferencia es Experiencias, aprendizajes y nuevas oportunidades de investigación durante la 15ª Conferencia de Salud Pública Europea del 2022 que tuvo lugar en Berlín, Alemania. El contenido de la presentación, pues hemos planteado 4 momentos. Primero vamos a mirar todo el proceso de postulación y asistencia a la conferencia, sobre todo con el ánimo de incentivar y de motivar a todos los demás estudiantes para poder que conozcan todo el proceso que tuvimos y puedan, digamos, de cierta manera compartir también sus resultados de investigación en ponencias tanto nacionales como internacionales y puedan conocer de cierta forma el proceso. En un segundo momento miraremos algunos principales mensajes y algunas principales conclusiones de las conferencias y de las sesiones plenarias que se llevó a cabo durante el Congreso en temas relevantes de salud pública y temas relevantes de epidemiología. En un tercer momento miraremos brevemente el resumen que presentamos durante la conferencia, que tuvimos la oportunidad de presentarlo tanto en la preconferencia en modalidad oral y durante la conferencia en modalidad póster. Y finalmente algunas conclusiones y algunas perspectivas del Congreso. Digamos que el título o el tema central de la conferencia en el cual se basó como esa columna vertebral de la conferencia fue el fortalecimiento de los sistemas de salud para mejorar la salud de la población y estar preparados para lo inesperado. Vamos a ver que en el transcurso de las principales conferencias y sesiones plenarias que tuvo lugar en el Congreso, siempre el mensaje principal era prepararnos desde el campo de la salud pública y desde el campo de la epidemiología, prepararnos adecuadamente para lo inesperado. Y lo inesperado principalmente lo que se vivió y lo que todavía se está viviendo gracias a la pandemia de COVID-19, pero también a eso inesperado, como por ejemplo es durante la guerra de Ucrania, como durante esta guerra de Ucrania todo el sistema de salud y todos los estamentos asistenciales tuvieron que enfrentarse a nuevos retos y prepararse adecuadamente para poder generar conductas y estrategias de salud poblacional. Todo este proceso entonces de postulación y de ideas de investigación surge a raíz de este macroproyecto internacional que se llama Uncover. Uncover es una red de muchos socios, más aproximadamente 29 o 28 o 29 socios a nivel internacional que tienen como objetivo recopilar datos del mundo real, y esos datos del mundo real son derivados de respuesta y prestación de servicios de atención en salud de pacientes con COVID-19 por parte de los sistemas de salud tanto de Europa, pero también otra muestra a nivel internacional.
que se ejecutó durante el 2020 hasta a mediados del 2023 aproximadamente va el proyecto Uncover con la finalidad de capturar y recopilar datos a nivel internacional. Podemos observar que la Universidad de Antioquia hace parte de todo este grupo de socios que recopilan y capturan y permiten realizar nuevas ideas de investigación en torno a la atención en salud de COVID-19. A partir de esta participación de la Universidad de Antioquia, del proyecto Uncover liderado por la doctora Paula Andrea Díaz Valencia, pudimos establecer diferentes estrategias de investigación. Aquí les podemos contar brevemente cómo es ese flujograma de proceso de la red de Uncover, que básicamente tiene como la finalidad reunir experiencias, recopilar datos europeos, recopilar datos internacionales, pero también supervisar, identificar y facilitar el acceso a la información. Esa identificación del acceso a la información conlleva a poder identificar brechas en los datos, como por ejemplo datos de difícil acceso, discrepancias en los datos, poder armonizar toda la data a nivel de un sistema informático, proporcionar una plataforma de libre acceso que pueda tener todas las fuentes de datos a nivel simplificado, compartir experiencias de métodos computacionales, de epidemiología avanzada, de métodos bioestadísticos, para poder difundir en toda la comunidad internacional estos datos de diferentes países en torno a la atención sanitaria de COVID-19 y poder elaborar y tomar conductas en salud pública frente a la pandemia. Dentro del grupo colombiano de la Universidad de Antioquia específicamente, durante el transcurso del proyecto de investigación Uncover se llevó a cabo 3 líneas de trabajo. Estas líneas de trabajo fueron lideradas también por estudiantes y acompañado por todo el equipo docente, entre ellos Carlos Pérez Aguirre, que está nuestro estadístico, Juan Pablo Sánchez, que es estudiante de doctorado de la cohorte 7-8, el profesor Jonathan Cardona, que es profesor de estadística en la Universidad Nacional, el profesor Boris Rey, que es profesor del Instituto de Estadística de la Universidad de Antioquia, y los doctores Noel Barengo y la doctora Paula Andrea Díaz Valencia como líder del grupo. Entonces aquí podemos observar diferentes proyectos, uno de ellos liderado por Lina Marcela Ruiz Galvis, que tiene que ver en torno a los cambios asistenciales de las camas hospitalarias, esas rutas de atención durante la pandemia de COVID-19, que actualmente está sometido y en proceso de evaluación en la revista PLOS ONE. Tenemos otro proyecto liderado por Óscar Ignacio Mendoza, que es a partir de las disparidades socioeconómicas en la mortalidad de los pacientes hospitalizados por COVID-19, que recientemente fue aceptado en la revista Frontiers. Y tenemos el último, que es Asociación entre la Pobreza Multidimensional y COVID-19 en Colombia, que es específicamente el que presentamos en el Congreso Europeo de Salud Pública. ¿Cómo fue, digamos, el proceso de postulación y el proceso de solicitud de los recursos, de poder, digamos, de cierta manera investigar de los recursos de la Universidad de Antioquia, el grupo de epidemiología, de la dirección de posgrados, para poder, digamos, facilitar el transporte, los viáticos, la inscripción al evento? Entonces, tenemos por acá de la Vicerrectoría de Investigación tenemos el Fondo de Movilidad Nacional e Internacional para Eventos Científicos. Este Fondo de Movilidad Nacional e Internacional tiene un cronograma especificado para cada año. Aquí podemos ver el cronograma de fondos del año 2023, donde tienen una fecha límite para enviar las solicitudes, tienen una fecha de reunión con los jurados y tienen una notificación de los resultados al grupo de investigación o al proyecto que se sustentó en esa solicitud. Este fondo de vicerrectoría de investigación puede ser tanto para tiquetes como para viáticos o como para otras solicitudes de movilidad nacional e internacional. Ellos allí tienen los términos de referencia y todo lo adecuadamente diligenciado para que los interesados puedan, digamos, solicitar sus viáticos, solicitar sus tiquetes y poder asistir a los eventos científicos. Vicerrectoría de Investigación fue, digamos, de cierta manera, la que nos ayudó a financiar nuestros tiquetes y nuestras estadías allá en Berlín,
principalmente pues de mi parte, de la parte del estudiante, para poder participar del evento científico. Tenemos aquí otra fuente que es la dirección de posgrados a través del aplicativo de Procesa, que también da movilidad a estudiantes para pasantías, movilidad para eventos de carácter internacional, también procesos de doble titulación, acompañamiento de visitantes de actividades académicas y también movilidad de jurados. También nos presentamos para la dirección de posgrado. Sin embargo, como nos presentamos en el momento en que era estudiante de maestría, en el sistema ya aparecía de estudiante en periodo de evaluación o en semestre de evaluación, y esto no, digamos, no era acorde con las directrices de dirección de posgrados. Entonces no fue posible acceder propiamente a los beneficios de dirección de posgrados por estar en semestre de evaluación. Muy bien. Tenemos entonces aquí las ponencias y los mensajes clave de la Conferencia de Salud Pública Europea. Se celebró o se llevó a cabo del 9 al 12 de noviembre del 2022 en la ciudad de Berlín, Alemania. Contó con aproximadamente 2.544 participantes o delegados de 77 países representantes. Dentro de la conferencia hubieron 7 sesiones plenarias, 16 preconferencias, 123 talleres, 53 sesiones orales y 22 caminatas de carteles que ellos tenían, digamos, preestablecidos. Nosotros propiamente participamos en 2 momentos, participamos en una de las preconferencias y participamos en una de las sesiones de caminata de carteles. Podemos observar aquí cómo es desde el 2009 al 2022 el número de delegados en barras azules y el número de abstracts sometidos a la Conferencia Europea de Salud Pública. Y miramos en el 2022 aproximadamente 2.500 delegados o participantes con casi 2.500 también abstracts sometidos a la conferencia internacional. Podemos mirar aquí de registros, 1.700 registros de participantes. En el día, específicamente el 9 de noviembre, se registraron 172, un dato muy llamativo, 365 estudiantes asistieron a la conferencia y 237 a todas las preconferencias que se llevaron a cabo, para un total de 2.544 participantes. Podemos observar en estos resúmenes el número de envíos individuales por país de abstracts sometidos a la conferencia de Berlín. Podemos mirar que Italia, Alemania y otros países europeos fueron los que más resumen enviaron a la conferencia. Y del continente latinoamericano, de la región latinoamericana, podemos observar Brasil con 32 resúmenes, Colombia con 18 resúmenes y México con 9 resúmenes. De resto, la gran mayoría fueron participantes europeos y norteamericanos de Estados Unidos con 46 resúmenes sometidos. El número de registros, es decir, de participantes por país, tenemos principalmente Alemania e Italia, participantes en la conferencia, y en el caso de Colombia tenemos 3 que asistieron a la conferencia. Entonces, en este caso, asistimos la doctora Paula Andrea Díaz Valencia y como estudiante asistí. El otro, digamos que era parte pues, de la Universidad de Antioquia. No sabemos pues quién era la otra persona que asistió de Colombia específicamente. Tenemos entonces los principales mensajes y ponencias de esta conferencia en Berlín. Recordemos la temática central de la conferencia fue el fortalecimiento de los sistemas de salud para mejorar la salud de la población y estar preparados a lo inesperado. Gracias a este eslogan se logró, digamos, de cierta manera poder tener unos objetivos y unas metas claras dentro de la conferencia internacional, como por ejemplo explorar formas en que la comunidad de salud pública, tanto local como europea y a nivel internacional, pueden unirse para lograr el principio de mejorar y lograr una mejor salud para toda la población. También identificar estrategias, sobre todo en la región europea, para poder asumir un papel más activo en la salud mundial, sobre todo en la problemática emergente de las desigualdades sociales y del acceso equitativo a los servicios de salud.
tomar una posición en diferentes temas emergentes que hoy en día, digamos, están en vanguardia en la investigación a nivel internacional, como lo que es la salud planetaria, el cambio climático, la degradación ambiental, el agua, la seguridad alimentaria, la migración, el género y la pobreza, que son determinantes sociales de salud que influyen en todo el proceso de salud y enfermedad, tanto en enfermedades transmisibles como en enfermedades no transmisibles. Promulgar el conocimiento y la influencia para equilibrar las fuerzas de mercado, ampliar la fiscalización regulatoria y crear sistemas de salud mucho más socialmente responsables, sobre todo en dos directrices que van encaminadas también frente a los objetivos de desarrollo sostenible, que son el acceso a la distribución de vacunas y los medicamentos esenciales. Así también tenemos uno de los principales pilares dentro de la conferencia internacional que también tiene mucho que ver con nuestro quehacer desde el día a día como epidemiólogos y es las grandes cantidades de datos e información emergentes que hoy en día promueve todos los registros de salud a nivel internacional. Tenemos un gran reto en la recopilación y en el procesamiento adecuado de todos esos datos, de toda esa inteligencia artificial que se está generando actualmente con esos registros poblacionales. Y nos decía en la conferencia que esa recopilación y procesamiento de datos tiene que estar encaminado a un adecuado almacenamiento y protección de los datos, a una disponibilidad y una adecuada utilización para generar preguntas de investigación en salud pública y epidemiología, poder generar estrategias de intervenciones y poder evaluar esas intervenciones en el campo poblacional. Que tengamos posiblemente sistemas de salud mucho más resilientes al cambio frente a situaciones poco esperadas como la guerra o como pandemias como el COVID-19, que podamos tener cobertura universal en salud, que tengamos una fuerza laboral clínica y de salud pública que esté tanto capacitada como cualificada para estos cambios inesperados y para estos cambios emergentes y tener así un enlace con las estructuras y posturas del gobierno, porque todo esto tiene que estar armonizado y articulado con las directrices y los planes de gobierno de cada estado. Las temáticas transversales durante la conferencia, aquí traje las 6 principales, que la ceremonia de apertura fue el fortalecimiento de los sistemas de salud en la región europea. La sesión plenaria número 1 fue cómo se han rediseñado los países para los que los sistemas de salud no dejen a las personas desprotegidas y no dejen sobre todo a los grupos vulnerables fuera de los sistemas de salud. La segunda sesión plenaria fue en torno a los beneficios y desafíos del espacio europeo de datos de salud, que más adelante vamos a conversar un poco más sobre esta estrategia innovadora. Tenemos también en la sesión plenaria número 3 la evaluación del desempeño de los sistemas de salud para políticas, usos y abusos, la reorientación de los servicios de salud, el potencial transformador de la promoción de la salud y mantener una atención de alta calidad. Aquí tenemos entonces los asistentes a las diferentes preconferencias. Tenemos la preconferencia en la cual nosotros fuimos participantes, que fue la preconferencia propiamente el proyecto Uncover, con 64 delegados en esta preconferencia o 64 participantes. Aquí podemos observar el grupo de Uncover que asistió a la preconferencia en Berlín bajo la dirección del doctor José Luis Peñalvo, que digamos que es el investigador principal del grupo de Uncover, y podemos ver delegados de diferentes países y delegados de diferentes universidades participantes en la conferencia internacional de Uncover. Aquí podemos observar el programa de Uncover durante toda esa preconferencia el 9 de noviembre y miramos que a través del programa fueron diferentes ponencias en torno al proyecto Uncover, protección de los datos, cómo armonizar los datos en un gran volumen de información y poder presentarnos en plataformas estratégicas. Y finalmente tuvimos las conferencias de los estudiantes del Instituto de Medicina Tropical
y otros estudiantes de otras universidades internacionales, y al final pudimos presentar nuestro proyecto en un breve espacio de 15 minutos a modalidad oral durante esta preconferencia de Uncover. Muy bien. Entonces aquí brevemente quise traerles los compromisos a los cuales los líderes europeos se inscribieron durante la conferencia en Berlín. Podemos ver que los líderes europeos y durante ese discurso y esa generación de información, de compartir experiencias, de compartir ideas de investigación, de compartir conocimiento en torno a los sistemas de salud y cómo mejorar lo que ya tenemos aquí abordar toda la gama de determinantes de la salud, tanto a nivel biológico, social, comercial y político, que son los determinantes sociales de salud que engloban un marco global de las estrategias de los sistemas propiamente de salud. También garantizar la equidad, la eficiencia en la meta número 3.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, logrando una cobertura sanitaria universal. También los Estados miembros y participantes de esta conferencia se han comprometido a evitar las adquisiciones apresuradas, desordenadas de los sistemas de salud y evitar la corrupción en los sistemas de salud, que todo esto conlleva a desproteger a todos los integrantes del sistema, no solamente a los pacientes, sino también a los médicos y trabajadores de salud que están incrustados en estos sistemas de salud a nivel de los diferentes gobiernos. También se han comprometido a asegurar de quienes son responsables de la política y la práctica tengan todos los conocimientos necesarios para poder elaborar estrategias, conductas, procesos de investigación encaminados a mejorar las políticas públicas y los sistemas de salud. Un punto muy importante que se comprometió la conferencia fue a la innovación. Y esta innovación, según ellos, será y tiene que seguir siendo esa piedra angular para poder prepararnos para todas las amenazas futuras. Y amenazas futuras como por ejemplo el COVID-19, la guerra en Ucrania, y podemos ver que toda la innovación que se ejecutó durante el COVID-19 no era innovación que era dirigida a enfermedades infecciosas. Por ejemplo, las vacunas de RNA mensajero, perdón, eran dirigidas, la investigación era dirigida a cáncer, a neoplasias. Y esas vacunas de RNA mensajero se pudieron utilizar en COVID-19 en enfermedades infecciosas. También, por ejemplo, las aplicaciones de rastreo, las aplicaciones móviles, los dispositivos móviles que se utilizaron en muchos países para hacer rastreo de contactos, no nacieron en el rastreo de contactos de salud pública. Ellos nacieron en la comercialización y en el productos empresariales propiamente. Entonces, ¿cómo la conferencia nos da un llamado de atención de que todas las estrategias de innovación, no solamente el campo de la salud, sino también de otras industrias, de otros procesos de emprendimiento, son importantes para poder atraerlos a todo el sistema de salud pública y que puedan desempeñar ciertos papeles relevantes en el control de las enfermedades y en el control de la salud de la población. Otro punto muy importante, y podríamos decir que casi la piedra angular de esta conferencia, fue el codiseñar soluciones. Y este codiseñar soluciones estaba encaminado a poder aprender de los demás dentro y más allá de nuestras redes académicas y de investigación. Es decir, tener la capacidad de, como investigadores, académicos o estudiantes, tener esa capacidad de interconectar diferentes redes con otros investigadores académicos, asistenciales de otros países, de otras culturas, de otros proyectos de investigación y sobre todo de otras disciplinas, aprender de otras disciplinas y aprender de los pacientes y de los cuidadores. Y esta estrategia es llamada codiseñar soluciones para esta conferencia internacional. Todo este proceso, digamos que también surge a partir de todas las aprendizajes y experiencias que nos dejó y que nos está dejando la pandemia de COVID-19. Muy bien, algunas de las principales conferencias, tenemos el informe de OMS de la región de Europa, sobre todo encaminada al personal sanitario asistencial,
donde nos dice que hay unas preocupaciones y unas problemáticas en la región europea en torno a los sistemas de salud, pero también en torno a los integrantes de esos sistemas de salud, como por ejemplo la fuerza laboral de Europa, de los sistemas de salud, tanto médicos como otro personal asistencial, es una fuerza laboral que tiende a envejecer. Aproximadamente el 40% de los médicos tienen 55 o más años y ya están en proceso de jubilación. También hay otra problemática de los médicos y todo el personal asistencial, que es la mala salud mental. Son largas horas de trabajo, apoyo inadecuado, grave escasez de personal y sobre todo todas las secuelas y los estragos que dejó la infección por COVID-19, donde muchos de ellos perdieron lastimosamente la vida y también se vieron afectados por las secuelas a largo plazo. El COVID-19 entonces también contribuyó a debilitar mucho más el sistema de salud europeo con el agotamiento severo y los factores que contribuyen a una menor disminución de la fuerza de trabajo. Toda esta problemática se ilustra en un reto para los gobiernos y autoridades sanitarias. Y ese reto de los gobiernos europeos va encaminado en cómo poder reemplazar adecuadamente los trabajadores de salud, en cómo poder capacitar los que ya están, en cómo reclutar nuevos trabajadores de salud y en cómo que estos nuevos trabajadores de salud puedan prolongarse en los sistemas de salud europeos. Otra conferencia, otra sesión plenaria muy llamativa fue la conferencia dirigida a las enfermedades crónicas no transmisibles, donde las enfermedades crónicas no transmisibles en la región europea representan 9 de cada 10 muertes están asociadas a una de las principales enfermedades crónicas no transmisibles, como enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, neoplasias, enfermedad respiratoria crónica y diabetes mellitus. Diferentes sectores de gobierno y de la sociedad civil se han comprometido durante esta conferencia a 6 estrategias principales en torno a las enfermedades crónicas no transmisibles. La primera de ellas, garantizar un futuro más saludable para los niños, abordando el sobrepeso y la obesidad, políticas de impuestos centralizadas en el alcohol, reducir las desigualdades en la carga de enfermedades, sobre todo garantizar una mejor atención primaria en salud y una reducción de la sal, proteger a los niños y jóvenes del marketing digital de productos no saludables, garantizar unas ciudades más verdes y saludables, esto en torno a mejorar la calidad de vida y la calidad del aire, y evitar y aprovechar el poder de los datos y de la salud digital en las enfermedades crónicas no transmisibles, de lo que hablábamos previamente. Una última conferencia que también, digamos, tuvo gran impacto entre los asistentes fue una conferencia dirigida a la guerra de Ucrania, donde se evidenció un ataque a la salud y a los derechos humanos. Podemos observar que los grandes ponentes de esta conferencia fueron integrantes del Ministerio de Salud de Ucrania, donde nos compartieron que hay una problemática grande en el país con aproximadamente 11 millones de personas que han salido del territorio buscando refugio, buscando hospedaje en países cercanos, sobre todo en Polonia. Y todos los ataques de esta guerra, tanto en la infraestructura como los establecimientos de salud, han llevado a desestabilizar abruptamente los recursos económicos que van dirigidos a fortalecimiento del sistema de salud. Todo esto representa un gran desafío para la salud pública en esta región, sobre todo en la región europea, pero también en la región internacional. ¿Cómo se va a poder garantizar una respuesta del gobierno local para poder garantizar un acceso oportuno a la salud de estas poblaciones que viven actualmente en la guerra, pero no solamente en la población ucraniana, sino también los gobiernos vecinos, como el gobierno polaco? ¿Cómo va a garantizar en los refugiados, varios millones de refugiados que están llegando al país, cómo garantizarles un adecuado acceso y atención oportuna en salud, y que esa infraestructura en salud de Ucrania, como en el futuro próximo poderla levantar y poderla reestructurar? Entonces aquí viene el tema principal de la conferencia y lo que hemos hablado en el transcurso de estos minutos, que es prepararnos frente a lo inesperado.
Y lo inesperado fue esta pandemia de COVID-19 y la guerra en la región europea. Cómo los sistemas de salud, cómo la epidemiología, cómo la salud pública deberíamos de estar preparados para estos eventos globales que desestabilizan de un momento a otro el sistema y ponen en riesgo la cobertura, ponen en riesgo el acceso a los servicios. Muy bien. Y aquí les quería traer, digamos, a colación el espacio europeo de datos sanitarios. Este espacio europeo de datos sanitarios nos pareció muy relevante en torno a que es una estrategia muy emergente e innovadora que va encaminada a mejorar el diagnóstico, a mejorar el tratamiento, la seguridad del paciente, la atención continua y la eficacia sanitaria. Y esto es un sistema que tiene, digamos, diferentes actores. Tiene un sistema como los individuos, que va encaminado a empoderar a las personas a que tengan un control sobre los datos de su salud. También los personal asistencial en salud para tener acceso a los datos más relevantes de la salud de sus pacientes y de las poblaciones. Ayudar a los legisladores y a los reguladores, a esas personas tomadoras de decisiones, a acceder propiamente a los datos y a tomar acciones relevantes que están identificadas y no identificadas. Y poder facilitar el acceso a todos los investigadores y a todos los tomadores de decisiones, a los agentes de innovación, para poder establecer preguntas de investigación mucho más relevantes, preguntas en tiempo real y preguntas de libre acceso, porque normalmente hay muchos datos, pero no son de libre acceso. Este espacio europeo de datos sanitarios quiere apuntarle a los libre acceso en la data sanitaria. Muy bien. Y aquí brevemente quisiéramos entonces, ya en estos minutos, quisiéramos compartir el póster que presentamos en esta conferencia. Recordemos que lo presentamos tanto en modalidad oral, en la preconferencia de Uncover, pero también en modalidad póster durante algunas de las sesiones de la conferencia. Tenemos entonces el póster Asociación entre la medida de pobreza multidimensional y COVID-19 en la mortalidad en Colombia. Este es el póster como tal, la infografía que se presentó en las pantallas, pero quisiéramos profundizar un poco más sobre algunos aspectos, tanto de la problemática y la justificación del proyecto de investigación, como también de la metodología y algunos resultados un poco más puntuales. Tenemos y sabemos y conocimos durante la pandemia de COVID-19 que los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, los pacientes con estilos de vida poco saludables, diferentes discrepancias a nivel étnico, a nivel de acceso a los servicios de salud y sobre todo discrepancias a nivel económico, conllevaban a que se incrementara mucho más los desenlaces clínicos adversos por COVID-19. Y estos desenlaces principalmente mortalidad, ingreso a UCI y hospitalización, donde muchos autores dicen que los aspectos socioeconómicos y esas disparidades socioeconómicas de un territorio a otro territorio pueden proporcionar un efecto aditivo, incluso multiplicativo, sobre la mortalidad en pacientes con COVID-19. En Alemania se ha llevado a cabo diferentes estudios que intentan explorar esa asociación del índice de vibración socioeconómica o de esas disparidades socioeconómicas con los desenlaces adversos de COVID-19. Y se ha encontrado que tanto hombres como mujeres experimentan medidas de asociación, en este caso riesgos relativos, mucho mayor en comparación a los pacientes que tienen un adecuado nivel socioeconómico, una menor privación socioeconómica. Y esto se explica porque los pacientes que están más vulnerables, que tienen mayor privación socioeconómica, son en mayor frecuencia atribuibles a factores de riesgo modificables de enfermedades crónicas como sobrepeso, obesidad, tabaco, consumo de alcohol, son más propensos a estos factores de riesgos. Por lo tanto, tienen mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y una menor posibilidad de contener la infección por COVID-19 o, por el contrario, una mayor posibilidad de tener desenlaces adversos por la infección.
Este índice de pobreza multidimensional es dado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE de Colombia. Solamente se llevó un estudio en Bogotá, donde también se demostró cómo los pacientes con mayor medida de pobreza multidimensional tienen mayor posibilidad de desenlaces adversos por COVID-19 en comparación a aquellos que tengan menor medida de pobreza. Y esto nos lleva a plantearnos que a pesar que todavía hay diferentes estudios en la región europea sobre determinantes sociales, principalmente de disparidades socioeconómicas, todavía la evidencia en América Latina es muy escasa. Y esa evidencia es escasa tanto en datos nacionales en América Latina y en periodos de tiempo analizados. Y hay una escasa implementación de potenciales factores de confusión asociados frente a la exposición y el desenlace. Por lo tanto, el objetivo de este póster, de este resumen que enviamos a la conferencia, fue analizar la asociación entre la medida de pobreza multidimensional a nivel municipal y el desenlace clínico de mortalidad por COVID-19 en la población residente de Colombia con diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2. La población de estudio entonces fue pacientes residentes en Colombia con diagnóstico de la infección SARS-CoV-2. Las categorías de pobreza multidimensional fue la exposición, las categorías superiores al 20%, el comparador fue la categoría inferior del 20%, según la categorización que hace o realiza el DANE para hacer sus análisis respectivos, y el desenlace primario fue la mortalidad por COVID-19. La hipótesis de investigación fue que los pacientes que tuvieran una mayor medida de pobreza multidimensional tenían mayor riesgo de mortalidad por COVID-19 en comparación a los pacientes que tuvieran, según su territorio de residencia, menor medida de pobreza multidimensional. Brevemente, el diseño metodológico, consideramos la base de datos del Instituto Nacional de Salud con aproximadamente 4 millones de participantes con diagnóstico de COVID-19, donde los clasificamos según su residencia con el índice de pobreza municipal suministrado por el DANE. Esto fue un seguimiento retrospectivo de aproximadamente 120 días para el desenlace primario de mortalidad por COVID-19. Tenemos aquí brevemente un gráfico acíclico dirigido que nos plantea diferentes preguntas multinivel para poder establecer la asociación causal entre la medida de pobreza multidimensional y el desenlace de mortalidad por COVID-19. Entonces, brevemente, tendríamos variables del paciente y teníamos también variables del municipio de residencia. Tenemos aquí los resultados. Podemos observar en el modelo número 3, que es el modelo ajustado por edad, sexo y algunas características municipales de residencia de los pacientes. Podemos observar que aquellos que tienen un índice de pobreza multidimensional mucho mayor del 20% presentan odds ratio de 1,6, 1,58, 1,71 para mortalidad por COVID-19 en comparación a aquellos que presentan un índice de pobreza menor del 20%. Sin embargo, la categoría superior del 80 al 100%, a pesar que el estimador puntual refleja una posibilidad mucho mayor, el intervalo de confianza no fue estadísticamente significativo. Reconocemos también algunas limitaciones de nuestros hallazgos, que no pudimos, en este caso, no pudimos realizar un modelo multinivel por tanto volumen de pacientes, más de 4 millones, no teníamos de cierta manera la capacidad computacional de realizar todos los engranajes multinivel que requiere, pero el artículo aceptado en Frontiers, que fue el compañero Oscar, él sí realizó, se pudo realizar un modelo multinivel para los pacientes hospitalizados principalmente. Las bases de datos sabemos que no son concurrentes, las bases de datos del DANE y del COVID no son concurrentes, sin embargo, es esperado que la pobreza multidimensional no cambie en muchos periodos de tiempo. Entonces, a pesar que no son concurrentes, sí reflejan una situación mucho más, digamos, global y a tiempo. Tenemos ausencia de comorbilidades. Esto genera una confusión no medida. Sabemos que la ausencia de comorbilidades en COVID, la comorbilidad en COVID-19 es crucial para los desenlaces, pero esto reconocemos que genera una confusión no medida, por lo tanto, una confusión residual en el modelo.
algunas imágenes, fotografías, algunos recuerdos. Tenemos aquí Potsdam, que es la capital del estado de Brandeburgo. Pensamos muchas veces que Berlín es la capital, pero en realidad la capital es Potsdam. Tenemos aquí que Potsdam fue la antigua residencia o la antigua sede de los reyes de Prusia. Podemos ver algunas imágenes de los palacios que todavía se conservan. Y aquí les traje también algunas imágenes llamativas, el Estadio de Berlín, con capacidad de aproximadamente 70.000 espectadores, algunas cervezas de la región, como la cerveza Guinness, no es específica de la región de Berlín, pero digamos que es muy llamativa en toda Alemania, y algunas fotos, digamos, de la conferencia internacional, y de los tutores de la doctora Paula Andrea y del doctor Noel Barenco. Algunas conclusiones. Sabemos que las oportunidades internacionales, académicas e investigación posibilitan el intercambio de experiencias, cooperación, generación de nuevas redes de trabajo, investigación y transferencia del conocimiento. Los aprendizajes de estas conferencias internacionales no solamente son académicos y de investigación, sino también aprendizajes de la cultura, aprendizajes de idioma, nuevas perspectivas de vida, nuevas dimensiones de sociedad que incrementan e enriquecen mucho más el proceso formativo de los estudiantes. Y a una breve conclusión de nuestro trabajo, que en América Latina, sobre todo los determinantes sociales de salud en COVID-19, impactan la mortalidad en los pacientes diagnosticados con SARS-CoV-2. Bueno, muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos en este espacio, a la Vicerrectoría de Investigación, por todos sus acompañamientos, a la doctora Paula Andrea, al doctor Noel Barengo y al grupo de epidemiología. Muchísimas gracias por su atención. Juan Pablo, muchas gracias. Muy buena, muy excelente pues la presentación, y de verdad muchas gracias por haber aceptado presentar Roberto y haber pues ayudado a que facilitar que podamos arrancar con el Club de Revistas, a pesar de que ustedes, entiendo, pues están ahora en receso intertrimestral, ¿cierto? Están en un pequeño receso. Entonces, muchas gracias de verdad por ese esfuerzo. Bueno, nos quedan 15 minutos. Yo quería comenzar como con dos preguntas que te quería hacer en relación con este tema del Congreso, de estar preparado para lo inesperado, que no me quedaron como, no las vi como muy claras en lo que presentaste. Digamos que son dos asuntos que están como conectados, y de alguna manera he visto que se han identificado también como aprendizaje de la pandemia, ¿cierto? Y de alguna manera pues de que necesitamos prepararnos mejor en eso. Uno es como cuál es el rol de la epidemiología, de los epidemiólogos frente a esto inesperado, ¿cierto? Parece pregunta de pronto un poco obvia, pero realmente creo que de alguna manera a la epidemiología, a los epidemiólogos, la pandemia nos tomó por sorpresa, y creo que de alguna manera las respuestas iniciales fueron desacertadas, fueron equivocadas en muchos sentidos. Entonces, de alguna manera, ¿qué se dijo sobre la epidemiología como disciplina, como grupo humano, los epidemiólogos, ¿cierto? En su capacidad, que aprendimos, que tenemos que mejorar frente a lo inesperado? Y lo segundo, que está conectado con eso, es el manejo de la comunicación, el manejo de las redes sociales. Creo que también allí, creo que hubo otros sectores de la sociedad que tomaron el liderazgo, y la salud pública y la epidemiología no supo manejar muy bien esta parte, y eso precisamente permitió que muchas noticias falsas y mucho desconocimiento circular, y de alguna manera entrar a reñir con lo que la salud pública y los epidemiólogos estaban diciendo, ¿no? Frente a la pandemia. Entonces, no sé si pudieras como comentar sobre esos dos aspectos. Adelante. Bueno, muchas gracias, profe Carlos, por su pregunta, demasiado pertinente, digamos. En la conferencia se logró identificar diferentes actores y diferentes puntos de reflexión en torno a cómo salud pública y epidemiología puede prepararse a estas situaciones inesperadas. Sin embargo, digamos, de cierta manera es un poco difícil poder prepararse a lo que todavía no conocemos. Pero las experiencias que nos llegó tanto COVID-19 como esta guerra en Ucrania nos invita primero a la capacitación constante
sobre todo en las grandes bases de datos y en las grandes bases de información. Eso fue un punto crucial dentro de la conferencia, cómo los epidemiólogos cada vez debemos estar más cercanos de poder manipular, de poder trabajar con estos datos, con esta inteligencia artificial, con estos grandes volúmenes de información que de cierta manera están reflejando el estado de salud de las poblaciones en tiempo real, sin necesidad, digamos, de ir a incursionar con estudios mucho más costosos, donde los datos ya están disponibles, ¿cierto? Entonces, esa fue, digamos, uno de los primeros mensajes, poder capacitar, poder estar en esa encrucijada de los datos en tiempo real, de los grandes volúmenes de información, para poder generar estrategias efectivas en salud pública. Y en torno a la virtualización, a la era digital, digamos que se tomó muy en serio la infodemia, ¿cierto? Cómo las grandes decisiones de salud pública en torno a la pandemia por COVID-19 se vieron afectados con todas las comunicaciones por las redes sociales y cómo muchas de ellas se hubieron bloqueadas porque, digamos, la comunidad, los pacientes, el entorno, no las quisieron aceptar porque, digamos, de cierta manera las redes sociales daban otro mensaje. Entonces, la infodemia se tomó muy en serio durante la conferencia, sobre todo no solo para las enfermedades infecciosas, sino también para las enfermedades crónicas. Lo vimos allí en uno de los puntos de reflexión que tomaban la conferencia en las enfermedades crónicas no transmisibles. Cómo evitar que los niños y los adolescentes puedan tomar de las redes sociales la mejor información, pero también poder seleccionar aquella información que no es conveniente para su proceso de salud de enfermedad. Yo creo, profe Carlos, más o menos sería como la reflexión. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Le doy la palabra al profe Elkin Martínez. Profe, adelante. Gracias, Carlos. Felicitaciones, Juan Pablo. Una bellísima presentación, sin duda alguna, plena de indicios de calidad técnica, de la experiencia en las partes más esenciales que nos enseña todo, de que esto de ir a un congreso internacional pues tiene elementos muy importantes que merecen destacarse y que justifica esta presentación que hoy estás haciendo aquí en el CREPI. Maravillosa idea de haberlo hecho. Dos cositas nomás. Una, regálanos un poquito la ampliación del concepto pobreza multidimensional. Y el segundo punto es decirte si de pronto crees tú que también una de las enseñanzas de esta pandemia es que este tipo de eventos internacionales de gran calado, que si uno se pone a analizar, dijéramos, los costos en términos de energía, de tiempo y los costos económicos, pudieran hacernos virar gradualmente a que estos grandes eventos mundiales puedan tener más bien la estructura de una reunión virtual en la cual muchísima más gente puede acceder y con la simplificación de los costos, como quien dice, todo un viaje transcontinental solamente se traslada en vez de tiempos, en vez de costos, en vez de energía, solamente en un clic que nosotros demos desde Latinoamérica y estamos conectados para allá. ¿Será que vamos hacia una tendencia de eventos virtuales de gran calado en todo el área de la ciencia y particularmente en el área de las ciencias de la salud? Gracias. Muchas gracias, profesor Elkin, por sus preguntas. En primer medida, digamos que la pobreza multidimensional es una medida establecida por el DANE para determinar el grado de privación en diferentes dimensiones de los territorios. Por ejemplo, la pobreza multidimensional incluye privación en la educación, privación en el acceso de agua potable, privación en el acceso de los servicios de salud. Entonces es un compendio de privaciones en dimensiones que se traduce en un porcentaje de pobreza multidimensional. Entre mayor sea el porcentaje de pobreza multidimensional, mayor privación en diferentes dimensiones tiene el territorio. Y entre menor porcentaje, pues menor privación va a tener frente a esas dimensiones. Es una medida que se está estandarizando a nivel internacional para poder comparar esas privaciones en la pobreza.
Entonces, no solamente es una medida exclusiva de Colombia, sino que también se está distribuyendo, se está estandarizando en otros territorios o en otros países. Y Perfecto, sí, gracias. muchas gracias, profe. Y referente a los eventos internacionales, muchos eventos internacionales en COVID-19 se llevaron a cabo virtual y eso fue un gran aprendizaje. Por ejemplo, el de la Federación Internacional de Diabetes, que es un evento de gran magnitud internacional, primera vez que se llevaba virtual. Y tuvo mucho más asistentes de todas las regiones del mundo que como si se llevase presencial, ¿cierto? Sin embargo, las modalidades virtuales hoy en día, gracias a que la pandemia de cierta manera ha ido disminuyendo, ha ido controlándose en muchos territorios, se están apuntando a modalidades híbridas, donde podamos tener un encuentro presencial, pero los que también quisieran participar de modalidades virtuales pudieran estar presentes. 100% virtual, digamos que de cierta manera puede incursionar en algunos aspectos. Digamos que conocer la cultura, conocer los idiomas, establecer los contactos con otros investigadores, establecer nuevas redes de trabajo, casi que por el momento es exclusivo a nivel presencial, ¿cierto? Entonces la modalidad híbrida podría establecer mejores participación de los interesados, que podamos estar presencial, estableciendo redes de trabajo, redes de contacto con otros estudiantes y virtual para los participantes que por ciertas razones no puedan estar en modalidad presencial. Pero yo sí creo que es una tendencia cada vez más a tener eventos híbridos. Muchas gracias, Perfecto. profe, por A ti esas preguntas. muchas gracias por las respuestas, campeón. Preguntas de los estudiantes o profes que nos acompañan. ¿Algún otro comentario? Nos quedan 5 minutos. A ver, ¿quién levantó la mano por ahí? Adelante, profe Juan F. Profe Juan Fernando, adelante. Sonido, Juan Fernando. No lo escuchamos. Sonido, Juan Fernando. Bueno, mientras tanto, si me permites, Carlos, mientras Juan Fernando, yo quisiera preguntarte expresamente a ti, Juan Pablo, ¿cómo fue el impacto de un nuevo continente, mejor dicho, el viejo continente, del idioma, de la cultura, de la logística, del transporte, de los aeropuertos, de la llegada, de la movilización, de la alimentación? Cuéntanos unos detallitos anecdóticos sobre eso, ¿cómo lo percibiste? Muchas gracias, profe Elkin. Sí, era la primera vez que salía del país, ¿cierto? La primera vez que tenía esa experiencia. La profe Paula y el profe Nobel estaban también en la conferencia de la APA en Estados Unidos, entonces nosotros nos encontramos fue propiamente en Berlín. Entonces todo el trayecto de Medellín a Berlín no, estuve pues realizándolo yo mismo, ¿cierto? De Medellín a Berlín. La experiencia fue realmente muy gratificante poder, digamos, enfrentarse uno a ese cambio de cuando ya ingresa a otro país, a otro idioma, a otras culturas. Fue demasiadamente enriquecedor poder conocer, poder estar enfrentándose uno a diferentes retos en los aeropuertos, conocer la dinámica de los aeropuertos es muy diferente. Los aeropuertos desde Colombia, desde Madrid a propiamente los aeropuertos alemanes es completamente diferente a lo que uno está acostumbrado, digamos, a visualizar. Entonces, y ya propiamente en Alemania la cultura es demasiado diferente.
igual es un país muy, muy cercano, muy asertivo. Digamos, la concepción que se tiene de los alemanes desde afuera no es la que logré evidenciar. Yo logré evidenciar unos alemanes mucho más cercanos, mucho más amigables, mucho más preocupados por su población, por sus visitantes. Uno estaba perdido en el metro y ellos se acercaban a uno a poder orientarlo, poder decirle cómo irse, poder decir por qué ruta de tren, de metro coger, así. Hablaban otro idioma, pero ellos mismos se daban a entender, buscaban en el celular por dónde uno debería de irse, ¿cierto? Entonces lo veían a uno perdido, ellos mismos se acercaban a orientarlo a uno. Entonces yo creo que fue una experiencia muy gratificante y el doctor Noel pues maneja el alemán, entonces nos ayuda mucho, mucho a la hora de interactuar con diferentes personas. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Yo creo que el Gracias, profe Juan. Juan Oh, Fernando volvió a ingresar. Sonido. ya está. Bueno, buen día, ¿me Eso. escuchan? Dale. Sí, muy bien, Juan Fernando. Con un saludo especial, profe Carlos, Juan Pablo, estudiantes asistentes. Vean, lo primero es que me agrada que tengamos la capacidad para abordar en el Club de Revista alternativas de presentación diferentes al enfoque que tenemos con una metodología definida hace mucho tiempo, exitosa desde el punto de vista de lo que es la posibilidad de actualización, profundización temática, discusión de agendas desde las líneas de investigación, pero invitados internacionales, la posibilidad de compartir, Juancho, la experiencia del desarrollo investigativo, la formación en el contexto de la maestría, ahora en el doctorado de epidemiología. Da también herramientas porque en ocasiones nos damos cuenta que los estudiantes pueden ver limitadas sus posibilidades por desconocimiento, Juan. Que hay alternativas de financiación en la Vicerrectoría de Investigación, en la Dirección de Posgrados, que también desde los comités de doctorado, maestría, con la posibilidad de gestiones que se establecen cuando existen recursos para el apoyo desde las dependencias académicas. Un estudiante puede tocar diferentes puertas con la intención de participar en procesos, en congresos, en seminarios, en pasantías y activar las estrategias de movilidad. Entonces, a mí me agrada que tengamos la capacidad, que lo hayas aceptado, que hayas hecho una presentación de muy buena calidad, integrando qué se fue a hacer en el Congreso, porque ha sido también una prioridad desde el punto de vista de los comités, cuando se aprueba financiar parcialmente, dar apoyos, gestionar con otras dependencias, el hecho de que no solamente sea una asistencia, sino en términos de ponencia, la materialización de esto desde el punto de vista de publicaciones científicas. Entonces, aplaudo la posibilidad de compartir experiencia para que nuestros estudiantes de maestría y doctorado conozcan que hay diferentes instancias en donde se puede apelar a recursos y también brindar la asesoría para facilitar la participación en los eventos, también la concreción de los artículos. Es una política, es una situación que el grupo de epidemiología siempre ha apoyado. En la medida de las posibilidades y de los recursos, establecer también fondos para que nuestros estudiantes no estén solos en una traducción de un artículo, no estén solos para la compra de un reactivo, para la generación de un proceso, de unas encuestas en población, diferentes necesidades que los proyectos van a tener en un momento. Juan, unas consideraciones y finalmente una pregunta. Si nos damos a la tarea de evaluar, a mí a veces con todo esto de lo que ha sido las reacciones de los seres humanos y de las organizaciones en tiempos de pandemia, y casi que un reclamo que me parece, no sé, estar preparados para lo inesperado. Vea, Juan, yo creo que yendo a la luna, colocando aviones en otro continente sin escalas, trenes que viajan a 300, 400 kilómetros por hora, con vacunas, con procedimientos quirúrgicos altamente especializados, con robots, con incapacidades que antes eran de 6 meses y ahora a los 2 días la persona está ahí que de alta, sin ninguna... Mire, con tanta tecnología, con tanto conocimiento, ¿cuál preparados para lo inesperado? Yo creo que lo que uno podría hacer en este proceso también es revisar
¿Dónde estuvieron los aciertos y los desaciertos? Porque muchos desaciertos, con tanto conocimiento en epidemiología, con tanto desarrollo en ciencias básicas, con tanta tecnología, yo creo que el balance debería ser desde la perspectiva de dónde estuvieron las cosas buenas y dónde estuvieron los fallos. Recuerden la experiencia del uso indiscriminado de medicamentos sin prueba científica para el tratamiento de pacientes COVID. Recuerden el uso indiscriminado de tratamientos y que con la finalidad hasta preventiva. Así pues que podemos hacer un balance y yo no estoy del todo seguro que en condiciones de epidemias o de pandemias podamos tener referentes de que estábamos completamente preparados en diferentes esferas, en los servicios de salud, desde el punto de vista de las políticas en salud pública, desde el ejercicio mismo de la epidemiología. Dudo mucho, Juan, que esto sea con tanto conocimiento y tanta tecnología, una experiencia exitosa en términos de en cuanto a estar preparado. Piensen en el acceso universal a las vacunas. ¿Con cuánto tiempo de diferencia llegaron a los países subdesarrollados los biológicos? ¿Con cuánto tiempo? Entonces esto terminó siendo una competencia, pero también un negocio. Y terminó siendo también un reto para un sistema de salud y la organización de las capacidades. Invito a pensar en lo bueno y qué falló. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con la experiencia con un departamento como Antioquia, en el trabajo que se adelantó para poder llevar en esas condiciones de acceso diferencial a vacuna, cómo mantener un departamento como Antioquia, letalidades a niveles bajos comparativamente hablando con otras regiones de Sudamérica? ¿Qué pasó desde el punto de vista de las capacidades para hacer trabajo en equipo y con deficiencias, con situaciones de limitación en recursos, acceso a mucha cosa? ¿Cómo fue posible organizar también capacidades de respuesta frente a un problema? Porque eso de preparación para lo inesperado, de eso no había, Juan y profesores. Entonces, a mí me parece también que deberíamos ser muy juiciosos en términos de la manera en la cual en un grupo como el nuestro, reflexionamos en términos de cómo se abordaron diferentes procesos en medio de esa complejidad, en condiciones de falta de recursos, en condiciones de un talento humano en salud reventado, en condiciones de no acceso por un tiempo a vacunas, desde las posibilidades de pensar en un ejercicio en epidemiología. Sé del grupo porque lo hemos discutido. Y también, Juancho, estuviste participando en comisiones para organizarnos con una respuesta instalada en diferentes niveles, porque eran muchos los requerimientos que existían para poder en tiempo de pandemia poder organizarnos un poco para el estudio, para la toma de las decisiones, para acompañar procesos que se hacían en el departamento, de los municipios, a nivel institucional. Pero yo invitaría a reflexionar mucho en términos de eso, porque me parece que es un discurso que cuando uno hace la revisión de lo que ha pasado en la historia de la humanidad, ni siquiera con tanto nivel, con tanta ciencia, estábamos preparados. Entonces, que hay cosas buenas, las hay, que hubo muchos fallos y frente a los fallos también la posibilidad de hacer estudio de cómo fue la cadena de sucesos que llevaron a decisiones tan equivocadas y a procesos que nos terminaron colocando en la balanza en términos de capacidad de respuesta. Hay mucho para estudiar ahí. Juan, me llama la atención una cosa. ¿Cómo con tanto acceso a datos y a posibilidades de paciente hay estimaciones tan imprecisas? ¿A qué se debe que cuando hacen el estudio, la estimación del riesgo que ustedes establecen en el estudio tenga para algunos de las categorías en donde están estableciendo la comparación tanta imprecisión? ¿Qué sucedió desde el punto de vista de los criterios de inclusión, exclusión? ¿Qué pasó ahí para tener estimaciones que, aunque indicaban una tendencia al incremento del riesgo, la imprecisión para esa categoría de clasificación del riesgo de la variable de exposición les dio con tanta imprecisión? Y que nos vinculese esto en términos de si fue en la discusión del trabajo comparado ese riesgo en condiciones de pobreza con otros países o con otras regiones, dando también esa referencia de que quizás acá en Colombia, con heterogeneidad, pero en algunas regiones, una tarea muy juiciosa en reducir letalidades y en medio de limitaciones de garantizar unas posibilidades para acceso progresivo a las vacunas de las poblaciones más vulnerables. Me refiero es porque las asociaciones están lindando el 2 en términos de la medida del riesgo. Y quisiera preguntarte si compararon en la discusión
con otras regiones en donde también se hayan adelantado estudios para ver la influencia que tuvo una variable como la pobreza en términos de desenlaces de los pacientes COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Juan Fernando, por su pregunta. Digamos que pudimos detectar que la categoría última, la del 80 al 100% en el índice de pobreza multidimensional, era una categoría que según el DANE está muy poco representada en un tamaño muestral. Entonces, al hacer, digamos, los cálculos, ese intervalo de confianza era muy impreciso, porque el tamaño de muestra de ese subgrupo, de esa categoría, era muy pequeño. Y esto parte a raíz del DANE también, que se justifica allí en los cálculos que ellos hacen, que no hay una representación adecuada, una medición adecuada de esta categoría propiamente, como sí lo hay de las otras categorías, sobre todo las que fueron mucho más precisas, que son las categorías, por ejemplo, el 20 al 40%. Entonces, hay todavía un subregistro, según el DANE, de esta información, todavía hay un subregistro de estos datos, que la metodología constantemente se está actualizando, constantemente se está mejorando, sobre todo en las partes de censales, ¿cierto? Cada vez que se hace un censo, se intenta mejorar esta metodología del índice de pobreza multidimensional, logrando capturar estas otras áreas que son un poco más dispersas, más distantes y que reflejan una pobreza mucho mayor. Y con respecto a los, prácticamente sería un análisis de subgrupos donde podríamos identificar dónde están asociados estos índices de pobreza con otras condiciones de salud y relacionándose entre ellos. Este análisis se pudo realizar en el artículo propiamente que elaboró Oscar. Él logró mapear en diferentes lugares de Colombia en un análisis establecido de georreferenciación con sus grupos, poder identificar estos índices de pobreza, no a nivel global de Colombia, de todo el territorio, como lo hicimos en este análisis, sino en subgrupos por regiones y poder tener unas medidas mucho más precisas y comparando con otros estimadores o con otras estimaciones de salud poblacional en los territorios. Entonces, en el documento de Oscar sí se logró, digamos, ejemplificar un poco mejor. Bueno, muchas gracias. Estamos pasados del tiempo. Gracias, pero al profe Juan Fernando por esta reflexión tan importante que hace al final de cómo leer esto de lo de estar preparados para lo inestable, lo que realmente fue la reacción que vivimos en la pandemia a nivel global. Bueno, muy bien, terminamos por hoy. Nuevamente gracias a Juan Pablo, a todos por su asistencia. Nos encontramos aquí nuevamente el próximo miércoles con otra presentación que va a estar a cargo del estudiante doctorado Juan Carlos Alzate. Entonces, bueno, que tengan buen día. Hasta luego. Buen día a Buen día todos. para todos. Chao, Gracias. profe. Muchas gracias. Juancho, Chao, muchas Rick. gracias. Que esté Chao. bien. Feliz día. Que esté muy bien. Gracias. Chao. Buen día. Luego. Buen día. Chao. Ah, Paula.